esta palabra y le puse así: al mejor Padre. Tenemos el mejor Padre. Los que conocemos la palabra de Dios, tenemos al mejor Padre, y ese es Dios. Y qué bueno, ¿verdad?, que hoy tenemos esa oportunidad de predicar y agradecerle al Padre por esa vida eterna que nos ha dado, y con palabra, ¿verdad?, con versículos, ver también ese amor del Padre que tiene para sus hijos, ese amor que ha demostrado el Padre en estos días, en medio de esta pandemia, cómo el Padre nos ha guardado. ¿Por qué? Porque Él es un buen Padre. Así que vamos a orar para poner la palabra de Dios, ¿verdad?, en sus benditas manos, y que no sea el hombre, que no sea yo el que predique, sino que seas tú, Señor, el que llegue a los corazones, porque lo que necesitamos es tu palabra, Padre mío. Vamos a orar. Padre celestial, preciosa tarde que tú nos das, así como tú eres precioso, eres hermoso, nuestro Dios. Hoy estamos aquí para honrarte, hoy estamos aquí para darte gloria. En este día, y no solo hoy por ser el Día del Padre, te damos las gracias y la gloria, Señor, sino todos los días, porque todos los días tú los hiciste. Pero hoy, Señor, en especial te agradecemos porque eres nuestro Padre. Guíanos, guíame, Espíritu Santo, en esta palabra que vamos a dar hoy, que llegue a lo más profundo del corazón de toda la iglesia, alguna iglesia que nos escuche también, para aquel que por primera vez sintoniza, Padre, que esta palabra llegue a su corazón y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe en todo lo que hagamos. Me pongo en tus benditas manos, Padre, úsame, por favor, con humildad te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén. Y todos decimos amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pues vamos a la palabra, aquí en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 63, por favor. Isaías 63. El Señor nos quiere decir en esta tarde. Saca tu Biblia, tu libreta, apunta los pasajes para poder recordar, es muy importante. 63:16, por favor. Dice la palabra, Isaías 63:16: pero tú eres nuestro Padre. Dice, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, dice, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Entonces, Él es nuestro Padre, nuestro Redentor, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor, ¿verdad? Él es el que, si Él es tu Padre, Él es el que nos va a guiar, ¿verdad? Como dice acá, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Un nombre, ¿verdad?, por la eternidad, que nunca acabará. Y también la palabra podemos ver aquí en el libro de Gálatas, ampliando un poco más esto, y explicamos. Gálatas 4:6. Por favor, al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 6. Dice aquí la palabra del Señor. A ver. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió que a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, dice aquí la palabra, Abba Padre, Padre mío. Abba Padre, dice. Y Padre lo podemos ver, ¿verdad?, en el griego es la palabra pater, que significa Padre. Y de ahí esa palabra, ¿verdad?, en el griego Padre significa formador. O sea, que forma, Él es el que forma nuestro carácter, Él es el que nos corrige, pero nosotros como padres tenemos también que ser formadores. ¿Por qué? Porque si Dios nos forma a nosotros, cuando tú ya eres hijo de Dios, Dios te va formando. Así como el barro, dice que lo toma, ¿verdad?, y le va dando forma.
Él nos va formando cada día de nuestras vidas. Pero a la vez, el Padre ahí nos formando, también quiere que nosotros vayamos formando, ¿verdad? Cuando ya tenemos una familia, vayamos formando, ¿verdad?, a nuestros hijos, el poder guiar también a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque somos formadores. Él es nuestro Padre, que significa formador, ¿verdad? Nos está formando a nosotros y tenemos que también ser formadores. Tenemos que corregir. Cuando uno es un formador, es una persona que corrige. Por ejemplo, en este caso, como padres, corregimos ¿a quién? A nuestros hijos. Como pastores, corregimos cosas o a los hermanos en la iglesia cuando vemos alguna situación que no es correcta de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque somos formadores. ¿Por qué? Porque el Padre nos corrige. Y como pastores también tenemos que corregir tanto, ¿verdad?, a nuestros hijos, ¿sí?, como padres aquí en la tierra. Cuando nuestro hijo, ¿verdad?, tiene algún error, o nuestra hija, somos los que tienen que corregir. Así el Padre Celestial nos corrige. Entonces todavía vamos a ver algo más acerca de esto. Estamos entrando, ¿verdad? Pero hay algo hermoso que podemos ver también en la palabra. Fíjense que Jesús se dirigía, valga la redundancia, a su Padre como Padre, ¿verdad? Y podemos ver aquí en el libro de Lucas 10:21, por favor. Y nada más, antes de ir a Lucas, nada más quiero decir esto. Cuando decimos también la palabra Abba Padre, también estamos hablando de una forma cariñosa a nuestro Padre, o de alguna forma le estamos diciendo Abba Padre, estamos diciendo papito, Padre mío, ¿verdad? Nos dirigimos al Padre como que cuando tú ya eres hijo de Dios, tienes una confianza de llegar al Padre y le hablas de una forma, le hablas con cariño, ¿verdad? ¿A quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque ahora es tu hijo. Tal vez tú en tus oraciones hay un momento en que te acercas y estás solo, ¿verdad? Como dice la palabra, enciérrate en tu cuarto y ahí ora. A lo mejor en ese momento que tú estás orando, en ese momento le dices, Padre mío, papito, te amo, guíame, Señor, ayúdame. Es esa palabra cuando decimos Abba Padre, Padre mío. Una palabra con más confianza, una palabra más íntima con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces Jesús le decía así a su Padre, ¿verdad? Padre. Vamos a ver qué dice el libro de Lucas 10:21. Un poquito atrás, los evangelios. Lucas 10:21. Viendo de la forma como se dirigía el Señor, ¿verdad?, a su Padre. ¿Sí? Dice aquí la palabra del Señor en Lucas 10:21. Dice, cuando dice arriba, Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo como, oh Padre, dice. ¿Sí? El pueblo judío, cuando se dirigía a Dios, le decía al Eterno, ¿verdad? O Elohim. Pero los cristianos o los hijos de Dios, ¿verdad? Jesús nos dio una muestra de cómo se dirigía al Padre. Y Él mismo con ese cariño, ¿verdad?, le decía Padre, dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, dice, y entendidos, ¿verdad? Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, y vuelvo a decir esa palabra, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ves la forma en que se dirigía el Señor a su Padre? Padre mío, Abba Padre, ¿verdad? Por eso decía yo hoy, qué mejor, ¿verdad? Yo sé que hoy se está celebrando el Día del Padre. Como padre, ¿verdad?, hemos sido felicitados por este día y qué hermoso, ¿verdad?, sentir el cariño, el aprecio de los que te aman. Pero qué hermoso, ¿verdad?, que también hoy recordemos como hijos de Dios y honremos a nuestro Padre. Por ejemplo, decía yo, esta predicación, yo le agradezco a Dios como mi Padre por todo lo que ha hecho por mí, por lo que me ha bendecido, por lo que hoy me permite estar aquí al frente predicando esta palabra. Y si tengo vida hoy, es gracias a Dios, es gracias a Él, es gracias a mi Padre, Abba Padre, porque tú, Señor, me has amado, porque tú me has sustentado. Y Jesús, ¿verdad?, agradecido,
Por eso hablaba, yo te alabo, oh Padre. Y le podríamos decir, creo que todos los que conocemos la palabra del Señor, yo te alabo, oh Padre, por lo bueno, lo amoroso y lo misericordioso que has sido. Nuestro Padre Celestial, como dije, es amoroso. Podemos ver también que muchos papás el día de hoy, fíjense, si hablamos de los padres terrenales, muchos papás el día de hoy tal vez no pueden abrazar a sus hijos. Les es difícil hacerlos, hablar de los padres terrenales, porque dicen, mi padre a mí no me dio amor. Y yo creo que si tú conoces la palabra del Señor, tú ya conoces el amor de Dios. Y no tenemos excusa ahora para no llegar a nuestros hijos como padres, conociendo la palabra del Señor, porque el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, que dio a Jesucristo. Y ese es el amor del Padre para cada uno de nosotros. Él nos ha dado de su amor, de su misericordia. Y así como hemos conocido la palabra y Él nos ha amado y nos ha perdonado y nos ha hecho libres, eso quiere decir que ahora que tú eres padre y tienes a tus hijos que están creciendo, ¿verdad? O a lo mejor ya están grandes. Tú tienes la palabra de Dios y tú sabes del amor de Dios. Tú corresponde ese amor y sé amoroso con tus hijos. No perdamos el tiempo, no dejemos pasar los días, los años, sin acercarnos a nuestros hijos y decirles, hijo, hija, te amo, te quiero. Y que también no solo sea de palabras, sino que sea con acciones. Y lo mejor que podemos hacer como padres, porque el Padre nos ha dado ejemplo por la palabra, es ser, ¿verdad?, proveedores, ser lo mejor con nuestros hijos. Y lo mejor que podemos hacer para ellos es guiarlos en el camino, mostrarles el camino de la verdad, mostrarles la palabra de Dios, porque solo hay un camino para que les vaya bien y ese es Jesucristo. Qué bueno es nuestro Padre. Así que amemos a nuestros hijos. Hoy te celebraron el Día del Padre. Bueno, no nos podemos, ¿verdad?, ahorita reunir por lo que está sucediendo, la pandemia. Pero tal vez con otros familiares, no sé, no se pueda. Pero en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, demuestra el Padre que hay en ti. Demostrémonos y amemos a nuestros hijos. Sé un buen padre. Nuestro Padre Celestial nunca nos va a abandonar. ¿Sabes qué? Nuestro Padre Celestial nunca nos ha abandonado. ¿Estás vivo hoy? Dale gloria a Dios. En medio de este COVID-19, en medio de esta pandemia, ¿estás vivo hoy? Dale gloria a Dios. Porque Dios te ha guardado, porque Dios te ha bendecido, porque Dios te ha dado la vida. Ese es un buen padre, ¿verdad? No te ha abandonado. Fíjate que Él no nos ha abandonado. Escuchando, ¿verdad?, como aquí en nuestro México, cuántos ya se fueron en medio de esta pandemia. Creo que cerca de 20,000 muertos en nuestro país o más. Gente que ya no está, padres que ya no están. Tú sabes que hay familias que a lo mejor hoy tienen que enterrar, o hijos tengan que enterrar hoy a su padre. Que tú tienes la dicha también de tener a tu padre, y también como hijo, honra a tu padre, ama a tu padre, pero sobre todo amemos a nuestro Padre Celestial. No sabemos cuántos padres, ¿verdad?, se han perdido en este año, en esta pandemia. Pero hoy que escuchas tú esta predicación y está tu padre a tu lado, ¿verdad?, o tu padre estás al lado de tu hijo, ¿sabes qué? Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha bendecido. Y hoy podemos, ¿verdad?, decirle a nuestros hijos, hijo te amo, hija te amo. Y a nuestro Padre, Padre Celestial, te amamos. Lo eres todo para nosotros. El amor que nos dio el Padre hizo que fuéramos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ese es el amor. Fíjate, el amor tan grande del Padre nos llevó a que cuando nosotros conocemos a Cristo, ahora ser hijos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Por favor, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1.
Vemos lo que dice aquí la palabra del Señor. Y arribita dice, ¿verdad? Como título, hijos de Dios. Dice aquí la palabra, ¿verdad? Hablando del amor que nos dio el Padre. Mirad cuál amor, dice la palabra, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Escuchaste? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo tiene la idea de que hay un Dios. El cristiano sabe que hay un Dios, pero a la vez sabe que es un Padre. Mundialmente sabemos que existe Dios, pero, ¿verdad? Pero no todos saben que Dios es un Padre. ¿Cómo puedo saber que Dios es un Padre en mi vida? Al conocer las Escrituras, empecé a conocer el amor de Dios. ¿Sí? Mirad cuál amor nos ha dado Dios, ¿verdad? O el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Para que tú puedas ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Y esto solo puede ser por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Solo por medio de Jesucristo. No hay otro camino, casi lo digo siempre en las predicaciones. No hay otro camino para tener un Padre, ¿verdad? Tú puedes decir, pues yo tengo mi Padre aquí en la tierra. Sí, es cierto. Pero para conocer al Padre que está por sobre todos los padres terrenales, nuestro Padre celestial, la palabra nos enseña que solo hay un camino, y ese es Jesús. Para yo poder llegar a Padre, tengo que ir a Jesús, y tengo que entregar mi vida a Jesús y reconocer que solo hay un camino, y ese es Cristo. Solo por medio de Él. Cuando hacemos esta pregunta, y a veces en la iglesia, y lo puedo decir ahorita, ¿cuántos son hijos de Dios? Y todos pueden decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y si le preguntas a todo el mundo, todos dicen que son hijos de Dios. Pero los hijos de Dios son los que tienen a Dios como Padre. ¿Sí? Entonces, cuando pregunté, ¿cuántos son hijos de Dios? Pues conocen la Escritura, ¿verdad? Saben quiénes son hijos de Dios. Entonces tú puedes decir, si tú eres hijo de Dios es porque tienes un Padre. ¿Cuánto más quisiera que mi papá nos acompañara, ¿verdad? O tu papá tal vez ya no está en esta tierra, tal vez ya partió. ¿Y cuántos, verdad, hoy quisieran tener y poder abrazar a su papá? Y a veces es triste, porque los que tienen a veces a su padre en vida terrenal, no los van a ver, no los saludan, no los honran, no les proveen, se olvidan de su padre aquí en la tierra. Y no lo podemos hacer. Tenemos que, si ese es tu caso, arregla lo que tengas que arreglar con tus padres, porque los padres no son eternos. Ve, arréglate con ellos, honra a tu padre. Entonces, si te repito, si eres un hijo de Dios, tienes un padre, y ese padre es Dios. ¿Y qué hace un verdadero padre? Muchos también se nombran padres y pueden ser padres, ¿verdad? Porque tuvieron un hijo, pero a lo mejor fueron padres que no se preocuparon por sus hijos, ni los vieron crecer, nada más saben que fueron padres, y los hijos solo saben que tuvieron un padre aquí en la tierra, y a lo mejor ni saben dónde está, se fue a otro país, no se acuerda de ellos, no les provee, ¿verdad? Un verdadero padre, como dije, como es nuestro Dios, disciplina. ¿Cómo puedo disciplinar a mi hijo si no vivo esa vida familiar y no sé de los problemas que se pueden dar en un hogar cuando estoy apartado del hogar? Pero el verdadero padre, ¿verdad?, se preocupa por sus hijos. Y fíjense que la figura del Padre terrenal, ¿verdad?, aquí en la tierra, nos habla también de esa figura tremenda del Padre celestial. Que si tu padre, en tu caso, si tu padre aquí en la tierra se preocupa por ti, ve por tus estudios, cubre tus gastos, tu alimentación, se preocupa por ti, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hija? ¿Verdad? Cuando
hay alguna situación en la cual los hijos cometen errores, ¿verdad? O se meten en situaciones que no deben, o cometieron, o hicieron algo malo. El padre, ¿verdad?, del hogar tiene toda la facultad para corregirlos. Para eso somos padres aquí en la tierra, para corregir a nuestros hijos. Pero también la palabra de Dios nos dice que tenemos un Padre que también como hijos de Dios nos corrige. Y cuando ve el Señor que nosotros andamos mal o no estamos en los caminos que debemos de llevar, porque conocemos la palabra de Dios, nuestro Padre nos ama y también ejerce su autoridad. Dice la palabra en Hebreos 12, 6, por favor. Hebreos 12, 6, un poquito atrás. Hebreos 12, 6. Y podamos entender, ¿verdad?, lo que es un verdadero padre. Por eso, si tu padre terrenal, bueno, vamos a leerlo primero. Hebreos 12, 6 dice aquí la palabra: porque el Señor, dice, al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿A quién disciplina el Señor o nuestro Dios? A su hijo, a sus hijos, a los que son hijos de Dios, ¿verdad? Dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. El que es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar, Dios lo va a reprender. Y no nos podemos apartar sino seguir adelante. Dice el verso 6. Creo que te dije de ese, ¿verdad? Me leí antes. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota, ¿verdad? En estos tiempos se le ha quitado tal vez la disciplina a los padres, que no puedes corregir a tu hijo, no le puedes, ¿verdad?, dar un cintarazo, no le puedes dar, ¿verdad?, una nalgada, no le puedes llamar la atención. Por eso hay tanto joven, ¿verdad?, sin corrección, haciendo lo que les da su gana. Y los que conocemos la palabra de Dios sabemos que lo tenemos que hacer, tenemos que corregir. Y cuando hay que disciplinar y hay que dar limpia, hay que hacerlo. Por eso hay tanto niño grosero. A veces ves en los videos cómo hay hijos de 10, 11 años pegándole a sus padres. Cuando el Señor nos enseña que tenemos que disciplinarlos y darles también su limpia, y no podemos permitir que un hijo nos levante las manos. Prohibido. ¿Sí? Porque el Señor al que ama disciplina. Como hijos de Dios nos disciplina el Señor. Si soportáis, dice la palabra, la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al quien padre no disciplina? O sea, que todo hijo tiene que ser disciplinado. No puede ser que nazcan hijos que no cometan errores, que no pequen. Es imposible. Por eso hay que disciplinarlos. Y si lo llevamos también como hijos de Dios, no es posible que como hijos de Dios también no cometamos errores. Podemos cometer errores también los padres. Tenemos al Señor que nos disciplina, ¿verdad? Y tenemos que aceptar la disciplina del Señor. Pero si se os deja sin disciplina, dice la palabra, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos. Y cuando sabemos que un bastardo, verá, es un hijo que ha nacido fuera del matrimonio. Entonces, cuando se habla de bastardo en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad?, es alguien que está fuera de la familia de Dios, fuera, ¿verdad?, de la enseñanza de Dios. Pero el que conoce la palabra de Dios, ¿verdad?, el hijo de Dios, pues no es bastardo, pertenece a la familia de Dios. Así que, pero si os deja sin disciplina, ¿verdad?, entonces sois bastardos y no hijos. Y dice aquí la palabra: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y aquí hay algo, y hace una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Por qué no obedecemos mejor, verdad? Mucho mejor todavía a Dios. Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice, para lo que nos es
nos es provechoso para que participemos de su santidad. O sea, que la disciplina del Señor que le da a los que son hijos de Dios, los está formando para que vayan o estén en el camino de la santidad. La misma palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor nos tiene que disciplinar como hijos, ¿verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues sí, yo creo que ¿a quién le gusta la disciplina? Creo que a nadie. Cuando te castigan no te gusta. Si te castigan en el trabajo, en la escuela, tus padres, los ves con coraje, con odio, con rencor, te molesta. Y dices, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Si se nos disciplinó fue porque lo buscamos y lo merecemos. Cuando el Padre Celestial nos disciplina es porque nos los hemos buscado. Pero tiene un propósito la disciplina. Quiere que caminemos en santidad. Quiere que seamos, ¿verdad? Vayamos cambiando. Para eso es la disciplina. Por eso al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Porque en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que aceptan la disciplina del Señor van para bien. Les va a ir bien. ¿Por qué? Porque están acatando lo que el Señor, ¿verdad? Por la disciplina del Señor. Vemos entonces, ¿verdad? Que tenemos un Dios paternal. ¿Sí? Por eso no solo decir, antes me acuerdo que pues cuando estaba yo solo en la religión tradicional, solo sabía que hay un Dios, pero yo no conocía al Dios de la Biblia. Yo no conocía al Dios de la palabra. Yo sabía que hay un Dios y sabía que un día iba yo a morir y para mí ya estuvo, me muero, me voy con Dios. Qué equivocado estaba. Pero porque así lo conocí, así me lo presentaron. Y cuando uno conoce la palabra de Dios y profundizas, y no estás en una religión, estás en una relación con Dios, vas conociendo al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra escrita, real. Y vas viendo cómo Dios empieza a transformarnos. ¿Por qué? Porque desde el momento cuando yo le dije al Señor, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, ese Dios paternal entra en tu vida y va corrigiendo tu vida y va cambiando tu vida, va moldeando tu vida. Y no es que nos llegue así nada más, ¿verdad? A nuestra mente y ya estuvo, estamos cambiando. No. Ese cambio de vida ha sido a través de ir escudriñando las Escrituras, porque esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El diccionario, ¿verdad?, lo define esa palabra paternal como un estado o calidad de padre, dice, y padre es aquel que ha engendrado. Ese es el padre, el que ha engendrado, dice, pero hablando del padre o la paternidad. Dios nos imparte su paternidad por gracia. ¿Escuchaste? Dios nos imparte su paternidad por gracia. Y aquí en el libro de Primera de Corintios 4:15, por favor. Y ya quiere llover, ¿verdad? Ya, no sé si escucharon los truenos acá en Ticul. Había un solazo y miren, ya cambió el tiempo. Estamos en las manos del Señor. Padre, permítenos seguir adelante y concluir, ¿verdad? Dice aquí la palabra en Primera de Corintios 4:15, decía yo, Dios nos imparte su paternidad por gracia. Primera de Corintios 4:15 dice aquí la palabra del Señor, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, ¿verdad? Ayo significa guía, guardián. O sea, que aunque tengas tantos, tal vez que te guíen, ¿verdad? Pero hay uno que nos guía y ese es Dios. ¿Por qué? Por su paternidad. Pero por gracia, por Cristo, ahora somos guiados. Ay, Dios mío. Así que también la palabra
hablamos acerca de esa gracia, ¿verdad? O lo que dice, sobre quien es, dice, se acerca a Él, porque quien se acerca, perdón, por medio de Jesucristo al Padre, está buscando esa gracia, y esa gracia, ¿verdad?, es por medio de Jesús. Podemos ver aquí la palabra que también nos dice en Romanos 8:15, por favor, la carta a los Romanos 8:15. Era el tanto calor que había, ahorita ya quiere caer la lluvia. ¿Cuántos aman la lluvia? Le digo a la iglesia, ¿cuántos dicen amén por la lluvia? ¿Verdad? Dice Romanos 8:15, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis, dice la palabra. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis, ¿verdad? Entonces, este es el primer beneficio que adquirimos. Un espíritu ¿de qué? De adopción, por medio del cual podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Y también le podemos llamar Abba Padre. Vuelvo a leer ese pasaje en 1 Corintios 8:15, ¿verdad? Pues no habéis, recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud. Repito, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Escuchaste? El espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Volvemos a decir esa palabra, Abba Padre, o sea, Padre mío. Ese espíritu de adopción, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros beneficios que nosotros adquirimos, como dije. Un espíritu de adopción por el cual podemos acercarnos a ¿quién? A nuestro Dios, iglesia, y decirle, Padre mío, papito, ¿verdad? A veces veo que alguien publica, ¿no? Acerca que le dice así a Dios, tenemos un papito, ok, tal vez en nuestra oración que hacemos nosotros, o nos encerramos y oramos y decimos, Padre mío, papito, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tenemos un Padre celestial, un Padre fuerte, celoso, ¿verdad? Un Padre eterno. Tenemos el mejor Padre. Y el que es cristiano dice, yo tengo al mejor Padre, y ese es mi Padre celestial, ¿verdad? Entonces, la paternidad también de Dios nos da, ¿sabes qué? Identidad. Te da identidad. Podemos ver acá en el libro de Juan 1:12, por favor. Juan, en los evangelios. Juan 1:12. Repito, la paternidad de Dios nos da ¿qué? Identidad. Juan 1:12 dice aquí la palabra, mas a todo ¿qué? A todos los que le recibieron, a todos, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la paternidad de Dios nos da identidad. ¿De qué? De que eres hijo de Dios. Esa es tu identidad, eres hijo de Dios. Tristemente, desgraciadamente, podríamos decir, mucha gente piensa, ¿verdad?, que son hijos de Dios. Y si tú le preguntas al mundo o a cualquiera en la calle que no conoce la palabra, te dice, tú eres hijo de Dios. Sí, soy hijo de Dios, pero la palabra de Dios es clara. Yo igual así lo pensaba, pero cuando la palabra nos habla en este versículo y nos hace ver quiénes son hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, Señor, yo te recibo en mi corazón, eres mi único y suficiente Salvador. A los que creen en su nombre, yo ahorita creo en Él, creo en Dios, creo que es el único, no hay nadie, todo gira alrededor de Dios. A los que le recibieron en su nombre, entonces no todos son hijos de Dios. A los que le reciben nada más, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio esa autoridad de ser hechos, fíjense, hechos hijos de Dios. Entonces ahí vemos que Dios nos da ¿qué? Identidad. Tenemos una identidad, eres hijo de Dios. Yo puedo decir con seguridad, ¿verdad? Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no puedo decir que ya lo conozco todo, seríamos mentirosos. Estamos conociendo a Dios día a día, o sea, que estoy conociendo a mi Padre día a día. Estoy conociendo a mi Padre día a día.
Del Padre recibe nombre toda familia. Eso habla también de paternidad. Y en Efesios 3:15, poco adelante, ahí está la lluvia. Gloria a Dios. Iba a decir iglesia, pues que no estamos en la iglesia, ¿verdad? Efesios 3:15 dice aquí la palabra, ¿verdad? Por lo que dije antes, del Padre recibe nombre toda familia. Eso habla de paternidad. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Dice aquí la palabra. Creo que sí. Perdón, leí el 16, el 15. Dice, de quien toma nombre toda familia. ¿Escuchaste? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia. Entonces, como dije, del Padre recibe nombre toda familia. Esa es la paternidad de Dios. El amor del Padre nos da, ¿sabes qué? También seguridad. La paternidad de Dios, ¿verdad? Cuando sabes que alguien te guarda, que alguien te cuida, ¿verdad? Él nos da seguridad. El amor de Dios nos da seguridad y nos da confianza. Y en 1 de Juan 4:18, un poco más atrás, 1 de Juan 4:18, dice aquí la palabra, y a mí me gusta mucho esta cita bíblica. Dice, en el amor no hay temor, sino que, hasta la palabra dice, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Jesucristo. Echa fuera el temor, ¿verdad? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense que hablando de la paternidad de Dios, en estos tiempos que vivimos, en esta pandemia, como hijos de Dios, tenemos que confiar en Dios y esperar en Dios, y que Él nos guarda de cualquier situación. En medio de esta pandemia, Él nos está cuidando. Somos carne, ¿verdad? Somos débiles, hay momentos de debilidad, de tantas noticias que uno escucha. A veces se llena uno tanto de escuchar en el internet lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Cuánta gente contagiada, inundaciones, pestes, guerras, conflictos, aunque la palabra de Dios nos los advierte en Mateo. Pero el hijo de Dios, el cristiano, el que está bajo esa paternidad de Dios, confía en Dios a pesar de todo esto y espera en Dios. Y aunque a veces nos sentimos así, volvemos a la palabra, y esta palabra, cuando la leemos, en el amor no hay temor. O sea, ¿quién es el amor? Dios. En ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, que es Jesucristo en nuestra vida, echa fuera el temor. El temor a lo que está sucediendo. No estamos diciendo, como he dicho otra vez, que estemos exentos de enfermarnos. No quiere decir, nos podemos enfermar, nos podemos ir también. No estamos exentos de eso, ¿verdad? Pero nuestra confianza está en Dios. Entonces, en estos tiempos, si vivo, vivo para el Señor, y si muero, también para el Señor. Y si vivo, vivo para Él. Y eso es lo que nos da una confianza de poder hablar y decir, pues confiamos en Dios y esperamos en Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor de Cristo, ¿verdad? Porque el temor lleva en sí castigo. Si tememos, a veces de lo que uno teme, tal vez te ha pasado, que a veces tienes temor de algo y te sucede. ¿Por qué? Porque uno abre puertas. Y nosotros tenemos que esperar en Dios. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el que teme, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, en esta situación no podemos estar agobiados, tristes, preocupados, angustiados, porque eso mismo nos va a enfermar. Tenemos que ir a la palabra y acordarnos de la palabra y decir, no, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Él es mi escudo, Él me guarda, en Él confío. En ese perfecto amor. El amor paternal de Dios nos provee para las necesidades que tengamos. Todos tenemos necesidades, y ¿sabes qué? Dios las ha cubierto. Sí, pero yo le pedí un carro, ya le pedí una casa y Dios no me ha dado.
Ya te suplió, tienes dónde vivir, tienes dónde estar, tienes comida, están bien tus hijos, está bien tu esposa, tienes salud. Para el Señor eso es lo más importante, y lo más importante es que te salves. Ese es el amor paternal de Dios, que te salves. Lo demás, lo terrenal, va y viene, el dinero viene, ¿verdad? Y se vuelve a ir, pero la salvación es una vez. Mateo 6:8, la palabra nos dice, y seguro que lo has leído, lo has escuchado, y si acudes a otra iglesia, ahí lo has escuchado muchas veces, pero a veces se nos olvida, y la palabra nos recuerda que confiemos en el Señor siempre. Mateo 6:8 dice aquí la palabra: no os hagáis pues, dice, semejantes a ellos. Ahí te vamos a ver a quién. Porque vuestro Padre, ¿verdad?, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? El Señor sabe que necesitamos comer, vestirnos, necesitamos el dinero para movernos, para hacer muchas cosas, es necesario. Pero como dice aquí la palabra, a eso te quiere llevar el amor paternal de Dios, que Él sabe que de todas esas necesidades que tienes, dice, antes de que tú lo pidas, Dios sabe lo que necesitas. ¿Por qué? Porque es tu Padre. Creo que también como padres a veces podemos ver la angustia de nuestros hijos cuando a veces tienen alguna necesidad. No nos los dicen a veces, pero vemos que están angustiados. Y como padres, como no somos como Dios, que Él sí lo sabe todo lo que ellos necesitan, nos angustiamos. Tal vez preguntamos, ¿qué te pasa, hijo? ¿Tienes algo? No. Después dicen, sí, es que tengo. O sea, sentimos que hay algo, pero no sabemos tal vez qué sea, cuál sea su preocupación. Pero ¿sabes qué? El Padre Celestial sí sabe qué es lo que necesitas, y te lo va a dar cuando Él lo crea necesario y oportuno. No en el tiempo que nosotros queramos, en el tiempo que el Padre sabe que es oportuno, te lo va a dar a ti. Vosotros pues, dice, creo que está ahí, perdón, Mateo 6:8, ¿verdad? Eso les dije. Bueno, entonces, como decía, Él nos provee, ¿verdad? Nos provee para el cuerpo, para el alma y también para el espíritu. Y también, si hablamos de proveer, todo hombre casado tiene una responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Y hay un orden de Dios. A veces se brinca el orden, los hijos y la esposa. El orden de Dios es la esposa y los hijos, ¿verdad? Y el hombre que se casa tiene la obligación de sostener a su esposa y a sus hijos. Esa es su primera obligación, es su responsabilidad. Y no lo digo yo, la palabra, ¿verdad?, nos dice algo acerca de eso en el libro de Primera de Timoteo, hablándole al hombre, porque nuestro Padre se va a dirigir al hombre de la casa, al responsable, ¿sí?, al que tiene que proveer. Y si no lo hace, vean que dice la palabra en Primera de Timoteo 5:8. Qué bueno es nuestro Dios. Primera de Timoteo 5:8. ¿Cuántos, a lo mejor, verdad, cuántos padres han escuchado esta palabra? Se congregan en una iglesia, conocen a Dios, y a lo mejor todavía no hacen esto que dice la palabra. Puede ser. Dice la palabra en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, para su familia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y dice, y es peor que un incrédulo. Como padre tienes que proveer para tus hijos, para tu esposa, o para tu esposa, tus hijos, darles educación. Y cuando hablamos de darles educación, muchos padres dicen, pues lo llevo a la escuela, ahí le van a dar educación. No, la educación tú se la das en casa. Muy equivocado cuando padres piensan que en la escuela los van a educar. Los hijos se educan en casa, no los maestros los educan. Tú los tienes que educar, y sobre todo tú, varón, tú eres el responsable
de educar a tus hijos. No, pues pues ahí está mi mujer, que ella los vea. Es tu responsabilidad. Es que yo tengo que trabajar y vengo cansado Tienes una responsabilidad, aunque llegues cansado. Eres el padre de la casa, eres el que debe suplir en la casa. Tienes una responsabilidad. Cuando Dios te llame, no le va a decir: mujer, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Padre, ¿qué hiciste con la esposa y los hijos que te di? Pues no pude no pude proveer. Eras un incrédulo. Dice, hasta peor todavía. ¿Y sabes por qué al hombre le dice eso Dios? Porque Dios sabe lo que dice. Y cuando eso lo dice Dios, Él lo está diciendo, ¿verdad? Cuando Dios dice algo, lo dice porque Él lo hace. Pone primero la figura, ¿verdad?, paterna aquí en la tierra, pero Él como padre provee para los suyos. ¿Quiénes? Sus hijos. Los que son hijos de Dios. Ya vimos quiénes son los hijos de Dios. Los que han reconocido a Cristo. Los que no tienen otros dioses, otras diosas. Solo hay un Dios y solo hay un Padre y solo hay un Creador. Y Él es el que nos provee. Por eso nuestro Dios, ¿verdad?, es proveedor. Tiene todo el derecho de reclamarle al hombre si no provee, porque él dice: yo sí proveo. Al pueblo de Israel le proveyó del maná, lo alimentó. Fíjense, al pueblo de Israel le dio de beber, y ni aún así quisieron reconocer a Dios, y los hizo vagar 40 años en el desierto. Después de todo eso viene Jesucristo, el único que puede salvar nuestras vidas, el único mediador, y lo pone aquí en la tierra, y Él nos estaba dando el alimento. Pues ¿qué alimento? Acuérdense que también Jesús, cuando predicaba en el monte o en algún lugar, ahí daba hasta de comer a la gente, ahí se reunían. Pero lo más importante, Él decía: yo soy el pan que descendió del cielo. Él daba el alimento que necesitábamos, el alimento sólido, pero nos daba el alimento espiritual. Así como hoy estás recibiendo el alimento espiritual, ¿sabes qué? Es por esa paternidad de Dios. Como Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que suple y sabe que hoy necesitamos la palabra de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo ese Dios paternal? Te está dando palabra para que la pongamos por obra. Cuando tú estás escuchando la palabra, te estás alimentando. Tal vez en este momento haya luchas en ti. ¿Y por qué se dice esto? ¿Y por qué se dice lo otro? A mí me enseñaron esto. No es lo que te enseña el hombre. Guíate por lo que Dios dice. ¿Sí? Él es nuestro proveedor. El amor, ya casi concluimos. El amor paternal de Dios nos da derecho a una herencia. Romanos 8:17 dice. La carta a los Romanos, por favor. 8:17. Y si hijos, Romanos 8:17, y si hijos, dice la palabra, también ¿qué? Herederos. Ay, qué bueno, me va a dar una herencia, voy a tener dinero. Gracias, Padre, porque me vas a heredar, me vas a dar fortuna. Vamos a ver. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos. Ay, esa palabra padecer hasta la puedes subrayar. Tal vez en tu iglesia no te lo explican. Pero si soy heredero, voy a heredar la herencia de Dios. Eres el campeón, eres esto, vas a tener todo. Tú lo mereces todo. Nosotros lo que merecemos es irnos al infierno porque somos pecadores, pero por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es bueno y todavía así ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros no merecemos nada. Todo es por gracia y todo es por Jesucristo. A Él sea la gloria, ¿verdad? Lo que leímos en ese 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, ¿verdad? Herederos. Y muchos cuando empiezan a leer, pues sí, voy a heredar eso, como dije, pero ve que vas a heredar. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces la vida cristiana se padece. Sí, Cristo padeció. Cristo padeció para ir a la cruz del Calvario, padeció por ti y por mí. Y nosotros no padecemos ni vamos a padecer lo que Cristo padeció, pero somos también participantes de las aflicciones de Cristo.
En este tiempo que estamos viviendo, somos participantes también de aflicciones que están pasando. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor está siendo perseguida. ¿Por qué? Porque al mundo no le gusta lo que está oyendo ahorita. Tal vez que Cristo viene. ¿Qué Cristo va a venir? No, ¿cómo que va a venir Cristo? ¿Qué es eso? Pues está en la Biblia. Y el Padre se lo ha revelado a sus hijos. ¿Por qué la gente quejándose? Y el cristiano, sí, Señor, hágase tu voluntad, esperamos en ti. En el oriente, gente muriendo por Cristo, porque no se echan para atrás o no reniegan de Cristo. ¿Cuántas gentes, y disculpen que lo diga, han ido a una iglesia cristiana, han conocido la palabra del Señor, han servido al Señor en una iglesia cristiana y después se vuelven al mundo o se vuelven a su antigua iglesia, de donde vinieron, la iglesia tradicional? Volvieron a lo mismo. ¿Por qué? Porque no conocieron el amor del Padre. Y no porque el Padre no los amó, sino que no se dejaron amar por Él. Cuando vino la aflicción, cuando vino la situación, se apartaron de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esos que han muerto por el Señor, ¿verdad? Glorificados. Se han ido en un cuerpo glorificado para el Señor. Ahora están en su presencia. El amor paternal de Dios nos protege. ¿Escuchaste? Nos protege. En Juan 17. Por favor, libro de Juan 17. Hoy sí vimos algunos versículos, pero es importante para nuestra vida cristiana. Juan 17, 1. Y vean lo que el amor paternal de Dios nos protege. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, otra vez vuelve a decir Padre. Él no decía el Eterno, él decía Padre. ¿Por qué? Por la relación que tenía con su Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Escuchaste? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No menciona a otra persona, no menciona nada más, a Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Le vuelvo a decir Padre, ¿verdad? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado, dice el Señor Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Oíste? Que del mundo me diste. Aquí está hablando el Señor que no todos son de Él. No todo el mundo, no todos los que viven en el mundo son de Él. Lo dice la palabra. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y esos que guardan su palabra, esos que obedecen su palabra, tienen ese amor paternal de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego, escucha esto. Dice, yo ruego por ellos. No dice el Señor, yo ruego por todo el mundo. Y podrá decir, porque hay esa discriminación. No, el Señor no hace eso, no hace excepción de personas. Lo único que Él sabe que no todos lo aceptan y no todos lo quieren seguir. Yo ruego por ellos, ¿verdad? No ruego, dice la palabra, por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ve cómo especifica. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. ¿Y cómo le dice? Padre mío. Ahora le dice Padre Santo. Oye, ¿cómo le habla a su Padre? Padre Santo. Esa humildad, ese cariño de Jesús hacia su Padre. Padre Santo, dice. A ver, perdón, me fui. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Dice, a los que me has dado,
Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan, mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Hoy el Señor te está dando su palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Dice, como tampoco yo soy del mundo. Y por último dice en ese pasaje, no ruego, ¿escuchaste? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué ha hecho hasta hoy ese amor paternal de Dios en tu vida? Si no te has dado cuenta, Dios te ha guardado del mal. Hasta hoy Dios te ha guardado. Hasta hoy Dios te ha suplido. Hasta hoy Dios te ha bendecido. Ese es el amor de Dios. Pero escuchaste sobre sus hijos. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? El amor paternal nos viste. Mateo 6:31. Mateo 6:31, por favor. Él nos viste. Dice aquí la palabra, donde habla del afán y la ansiedad. Cuando una persona se afana, verá por tener, y Dios no quiere eso. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a suplir y Él te va a vestir. Mateo 6:31 dice aquí la palabra: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeréis? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Ya viste? Nos viste. Y sabes que también nos alimenta. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo de Dios, los que no conocen a Dios, los que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Ese es el pueblo gentil. Yo era un gentil, pero he conocido a Cristo, ¿verdad? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién? Tu Padre. Y como nuestro Dios es un Dios paternal, te da todas las cosas que necesitas. Lo que necesitas, no lo que no necesitas, porque eres su hijo. Por eso te dice después, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. Así que no os afanéis en medio de esta pandemia. No nos afanemos. Tal vez tú en tu trabajo no tienes trabajo, o estás trabajando solo una parte del tiempo, pero sabes, Dios ha suplido. En mi caso, en mi trabajo secular, así me ha pasado. A veces he trabajado un día a la semana, 3 días a la semana, 4 días. Pero dentro de todo, el amor paternal de Dios nos ha suplido, nos ha sustentado. Hoy ya comimos. Te digo una cosa, mañana Dios dirá. Mañana Dios dirá. ¿Sí? Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana te dará su afán. Basta a cada día su propio mal. Tenemos un Dios que se compadece de sus hijos. Me faltan 2 versículos. Tenemos un Dios que se compadece de sus hijos. ¿Sabes por qué se compadece? Por ese inmenso amor de Dios, por ese inmenso amor paternal que Él tiene. En el libro de los Salmos, capítulo 103, nos vamos para atrás. Tú que me escuchas, ya sea en Mérida, en Tabasco, en Estados Unidos, no sé, donde sea, toma esta palabra que Dios te está dando hoy y refúgiate en los brazos de Dios, en ese amor paternal. Dice el Salmo 103, 13 y 14: como el Padre se compadece de los hijos, dice aquí la palabra, se compadece Jehová de los que le temen.
No del que anda escondido y sí es cierto, en este momento tal vez, creo que me voy a guardar, creo que tenemos que obedecer a las autoridades, sí es cierto, en todo lo que nos dicen. Pero eso no nos quiere llevar a vivir entonces una vida de temor. Los que predicamos la palabra la tenemos que predicar y la tenemos que hablar. Y si tenemos que orar por los enfermos, lo haremos. Porque ese es el llamado que Dios nos ha dado. Y desechar todo temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor de Dios es el que nos cobija y nos da fuerzas para seguir adelante. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Del polvo fuimos tomados, ¿verdad? Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Yo soy esto, yo soy lo otro, tengo este cargo, tengo una carrera. Al final no somos nada. Bueno, sí, polvo, porque nos vamos a convertir en polvo. Mientras estemos en esta tierra, deja que el amor paternal de Dios te cobije. Y por último, 2 Corintios 6:18. Muy bonita esta palabra. La carta a los Corintios, Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 18. ¿Tú crees que Dios es tu Padre? Tú que me escuchas, ¿crees que Dios es tu Padre? Dice aquí la palabra: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice eso? Dice el Señor Todopoderoso. Él es nuestro Padre. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Solo a Él puedo ir. Tengo que ir a Jesucristo. Señor Jesucristo, he pecado, he fallado, he dejado la vida cristiana. Yo no conocía al Señor, hoy por primera vez escucho tu palabra, quiero aceptarte en mi corazón. Él conoce nuestro corazón y Él dice: yo quiero ser tu Padre, yo quiero cobijarte, quiero darte ese amor paternal. Gracias, Señor, porque eres para nosotros, los hijos de Dios, nuestro Padre. Abba, Padre, Padre mío, te amamos. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Cuántos quieren ser hijos e hijas de Dios? Si tú ya lo eres, dale gloria a Dios. Y si no lo había sido, Señor, desde hoy yo quiero ser tu hijo y quiero ser tu hija. Ya entendí que solo Cristo puede salvarme y nadie más, ni un hombre, ni una mujer, ni nadie más puede ser el camino al Padre. Yo por eso hoy te alabo y te bendigo, Jesús, y entra en mi corazón. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Le puse, creo que no lo dije al principio, el tema: el mejor Padre. Hoy celebramos a papá, hace unos días a mamá, pero hoy celebramos a papá, ¿verdad? Terrenal. Como te dije, si lo tienes vivo, ve, abrázalo, bendícelo, llévale de comer, háblale por teléfono, felicítalo y ponte a cuentas con Dios o con tu Padre terrenal y dale la gloria a Dios y alaba su nombre, que es sobre todo nombre, porque Él es el mejor Padre. Señor, te doy gracias en esta tarde que nos has permitido estar aquí predicando tu palabra. Esta prédica, Señor, es para darte a ti la gloria y la honra, es para agradecerte más. Por eso fue. Porque yo reconozco lo que tú haces, porque tú eres Abba Padre. Y yo reconozco tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, tu perdón. Siendo un vil pecador, Señor, tú me has permitido servirte cuando no merezco nada. Pero es por gracia, no es por méritos, no es por obras para que nadie se gloríe. Solo es por gracia. Te doy las gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por todo aquel que está escuchando hoy, que escuchó tu palabra. A la iglesia del Río de Dios, bendícelos, Padre. Junto con todo aquel que esté escuchando tu palabra, que la bendición
de nuestro Padre Celestial esté sobre sus vidas, familias, sobre sus padres. Y tú desde tu lugar bendice al Padre de los Espíritus, bendice al Padre Celestial, bendice al Rey de Gloria. Y si hoy has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la palabra dice que hay fiesta en los cielos. ¿De qué forma? Tú le puedes decir: Señor, te acepto a Jesucristo como el único que puede salvar mi vida y puede perdonar mis pecados. Reconozco mis errores, todos mis pecados, me avergüenzo de ellos, pero hoy, Señor, soy una nueva criatura en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.